es bien interesante. Ay, me dijo algo en inglés. Eh, Así que nos parece como una gran actividad. Te súper agradecemos. Y también a los compañeros, las compañeras de los grupos de investigación que dedican parte de la tarde, les pedimos que esto lo repliquen, que se lo hagan llegar a los grupos de investigación, que podamos hacer de estas herramientas una caja de herramientas bien dinámica y bien accesible para el uso y riqueza de los equipos, para las producciones. Y poder eh, nutrir aún más, no solo desde las experiencias y las reflexiones, sino desde una variedad de materiales y de fuentes que sin duda vienen a dialogar y enriquecer. Así que muchas gracias por juntar voluntades y estar esta tarde. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Soraya, muchas gracias Gisela. Eh, Vamos a charlar un poco sobre la búsqueda en las bases de datos que tenemos disponibles a través de la facultad, a través de la universidad y a través de lo que en un momento era el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy no sé muy bien en qué quedó. Era un ministerio en una época, créanme. Eh, Primero que nada es dos cositas. Yo me voy a apoyar un poco en una presentación en PowerPoint, porque me resulta ya más gráfico tener las pantallas y poder mostrarles algunos procedimientos, algunas gráficas. Soy absolutamente desacartonado, así que por favor no duden en interrumpirme cada vez que haga falta. Eh, Charlemos como si estuviésemos en persona. Siéntanse, por favor, en toda confianza para eso. Cualquier pregunta va a ser bien recibida. Y bueno, entonces ahora sí, con el permiso de ustedes, paso a presentar. A ver, esto sería así. Ahora tengo que volver acá y presento esto. Muy bien. Bueno, la idea es justamente ver cómo buscamos información en ciencias sociales. Porque este es el punto. No nos vamos a centrar solamente en el trabajo social, sino en las ciencias sociales en general. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué no? Ajá, ahí está. Estos son algunos datos que les tiro siempre primero a la gente porque tengo por costumbre asustar a la gente antes de mostrarles por qué existe una biblioteca, ¿no? Pero todos estos datos son datos que ustedes pueden cotejar después la cita si quieren, pero existen. Es decir, hoy en día el problema no es que no haya información, hay muchísima información. Ese es el problema. Y de hecho, justamente cuando estamos hablando de información científica, ustedes piensen en que más o menos lo que se calcula es que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de información científica que existía registrada hace 5.000 años. O sea, en 20 años duplicamos 5.000 años de historia, que es más o menos cuando empezamos a escribir. Entonces, nuevamente nos encontramos con que hay muchísima información y que para estar al día en todo lo nuevo que hay sobre algo, bueno, justamente hay que leer unos 30 artículos por día de revistas, ¿no? No sé cuánto llevarás vos hoy, Gisela, después me contás, pero yo como hoy solamente leí dos, voy a dejar, para mañana me leo 32, lo prometo. Eh, esta es una curva que justamente demuestra el de Solar Price. Fíjense lo curioso, ¿no? En 1907, el número de artículos en revistas que había, ¿sí? Muy bajito. Sin embargo, va creciendo, así, dibujando una parábola, hasta 1980, que es cuando
sale más o menos este último dato. Fíjense que en esa época no existía Internet, no existían las revistas electrónicas, no existían un montón de cosas que hoy tenemos para acceder a información, porque si esta curva siguiera, hoy sería prácticamente una vertical, ¿no? Una paralela a la vertical. Básicamente es esto, ¿sí? Nos encontramos frente a todo esto tirado y decimos, bueno, ¿cómo organizamos esto? ¿Cómo encontramos información en medio de todo esto? Imaginen el universo de Internet como una habitación llena, llena, llena de libros o de artículos de revistas científicas. Por empezar, sabemos que existen muchas bases de datos. Las bases de datos son emprendimientos donde dentro de un mismo sitio se indizan revistas. Esto es, cuando uno quiere ver, por ejemplo, qué título, o mejor dicho, qué artículos salen en una revista, va a la tabla de contenidos de la revista, ¿verdad? Y ve, bueno, en el índice, en la tabla de contenidos, como le decimos nosotros, los bibliotecarios, bien, fulano escribió esto, aquello y lo otro. Ahora, encontrar justamente nuestro tema de interés es un poco suerte, que justo agarremos el fascículo de la revista que nos interesa. Lo que hacen las bases de datos es resumirnos eso. Nos dan el título, el resumen y los datos bibliográficos de un núcleo de revistas. Cada base de datos utiliza básicamente un núcleo de revistas diferente, aunque muchas veces van a encontrar ustedes que se solapan unas con otras. Bases de datos, qué sé yo, de ciencias sociales, imaginemos, acá estamos viendo algunas, pero seguramente una búsqueda que yo haga en Scopus, que es una base de datos, seguramente me va a salir en la de EBSCO, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen las mismas revistas o algunas revistas coinciden. Lo importante es que cada búsqueda en una base de datos siempre nos va a proveer parte de algo que no tenemos. Y esto es volver a la primaria, ¿sí? ¿Recuerdan cuando íbamos a la primaria y nos enseñaban matemática de conjuntos y que nunca sabíamos para qué servía la matemática de conjuntos? Bueno, nosotros los bibliotecarios le encontramos un uso. ¿Qué es este? Imaginemos que mi tema de interés es América Latina, ¿no? Muy bien. Entonces yo pongo América Latina en el buscador y el buscador de la base de datos me va a recuperar todos los artículos donde aparezca América Latina. ¿Sí? Eso es un poco evidente. Ahora, ¿qué pasa si el autor de un manuscrito, en vez de América Latina, dice Latinoamérica, o Sudamérica y Centroamérica, o América del Sur y América Central, porque la quiere hacer muy complicada, por ejemplo, y el Caribe? Bien, si nosotros queremos hacer una búsqueda exhaustiva, tenemos que tener la posibilidad de utilizar todas esas formas posibles en las cuales un autor en su literatura va a escribir. Entonces, puede ser América Latina, puede ser Latinoamérica. Entonces, la forma de obtener una búsqueda sobre América Latina que sea exhaustiva es uniendo cada uno de esos términos con el operador booleano OR. ¿Sí? Le digo a la base de datos, dame todo lo que haya sobre América Latina, or Latinoamérica, or América del Sur y América Central, or Sudamérica y Centroamérica, etcétera. Y el resultado es un último conjunto donde justamente está toda esa información. No importa qué palabras haya utilizado el autor del artículo de la revista. Me siguen hasta acá, ¿verdad? Si alguien no me entiende, me dice, please, y volvemos.
porque si no va a ser complicado. Bien, ahora tenemos exactamente lo contrario. Vamos a sustraer del conjunto. Imaginemos que a mí me interesa América del Norte, pero como tiene características sociales, demográficas, etcétera, qué sé yo, o por capricho, no me interesa que esté México en esa búsqueda, yo le puedo decir América del Norte, not, que es el operador booleano para excluir México. Entonces, ¿lo que voy a obtener? Todo lo que haya de América del Norte donde no esté incluido México. ¿Se entiende? Salud. Me siguen, ¿verdad? O sea que en el buscador Google, por No ejemplo, Google. No vamos a usar Google. ah, ok. La idea de hoy es trabajar un poquito con material más científico, no con Ah, Google. Google, además, no hace estas operaciones booleanas. ok. Vos habías mencionado una base de datos, Sql, algo así. Es Scopus, sí, Scopus. las O vamos a sea, ver ahora. y esto entonces, ¿dónde, qué uso para poner América del Norte, not México? Exactamente eso, en el buscador de cada base de datos vas a poner esos términos, pero Ah, es más. Si querés te muestro ahora eso mismo, cómo funciona. Pero pensaba mostrártelo en un ejemplo. Si me das ok. 5 minutos. Sí, sí. Pero y en cualquier caso, saludo mucho esa pregunta porque justamente la idea es que después ustedes sepan cómo hacer esta mecánica cuando busquen en sus propios dispositivos, ¿verdad? Excelente. Bien, esto es lo que hace sí Google. Cuando uno en Google pone dos términos, como por ejemplo, perdón, esto es not. Si, si yo le pongo a Google historia argentina, ¿sí? Me va a traer lo que haya de historia argentina. ¿Por qué? Porque busca, por un lado, un montón de disciplinas. Por ejemplo, economía, derecho, política, historia, filosofía, geografía. Pero a mí no me interesa esas. A mí me interesa la historia. Por otra parte, si yo no le digo Argentina, me va a dar historia de Francia, de Cuba, de Egipto, de Australia, de Japón, que tampoco me interesa. Lo que a mí me interesa es la intersección de esos dos conjuntos. ¿Se comprende cómo funciona? Es decir, y esto es lo que sí hace Google. Además de meternos mucha propaganda, ¿no? Y tendencias, cosas que, esos algoritmos que crea Google. Pero lo que hace sí es esto, es una intersección. Cuando yo pongo dos términos, Google lo que hace es ver dónde esos dos términos aparecen lo más cerca posible, porque considera que si están muy cerca, son relevantes para mi búsqueda. Pero en una base de datos, el poder de recuperación de esto es mucho más poderoso, porque tiene precisión. Entonces, en este caso, lo que hacemos es justamente al combinar esos dos términos, vamos a tener un conjunto mucho más restringido de resultados está mucho más cerca de lo que estamos buscando. ¿Hasta acá me siguieron? Porque, a ver, quería ver si tenemos. Exacto. Fíjense esto. Si vemos acá, esto es una base de datos, es el SOSINDEX, que es la base de datos de ciencias sociales un poco por excelencia. ¿Sí? Yo le estoy pidiendo a la base de datos, ya no al buscador, y ahora sí estoy respondiendo a tu pregunta, Exa. Le digo, tráeme todo lo que haya. ¿Perdón? Ah, pensé que había una pregunta. No. Fíjate que yo le estoy diciendo al buscador, dame todo lo que haya de Foucault o de Laclau. ¿Sí?
Y los resultados tenemos, bueno, discurso y política, aportes postestructuralistas de Leclerc, bla. Acá me da un artículo en inglés de Foucault. Abajo otro en inglés sobre Ernesto Laclau, etcétera. ¿Sí? Porque yo le dije, dame o esto o aquello. Es como cuando decía lo de América Latina. Le decía, dame América Latina o Latinoamérica. ¿Sí? Bueno, entonces me trajo todo lo que encontró de estos dos autores que yo puse como OR. Cuando yo le digo, dame todo lo que haya del Mercosur, pero no Brasil, me da migración venezolana, Colombia y Perú, el caso del Mercosur en general, relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, pero no está trayendo Brasil. ¿Se entiende cómo funciona el NOT? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo acá? Bien. Y esto es el que yo te decía recién, la Daniel, intersección. Geraldine quiere preguntar algo. Sí, por favor. No, decía que el Google académico sí Sí, tiene la función de sin palabras, ¿no? Que sería como el not. Vos podés excluir de tu búsqueda lo que pero contenga la uno puede palabra excluir, pero como son un not. filtros. No, no es un not como funciona, es un filtro. Pero sí, a los efectos prácticos, el funcionamiento es similar. Perdón. El funcionamiento es similar. Y volviendo a esto, les decía, pero aparte de eso es Google académico, no Google, que no es lo mismo. Google académico solamente busca en sitios académicos. Yo acá le dije a la base de datos, dame todo aquello donde haya Durkheim y Weber. ¿Por qué? Porque yo quiero relacionar a Durkheim y a Weber en mi trabajo. Y fíjense cómo están marcados en rojo en todos los textos que me recupera, está justamente establecida esa relación. ¿Entienden cómo funcionó? ¿Preguntas? Bien. Entonces, esta sería la idea. Repasemos un segundito más. ¿Sí? Acá tenemos OR. Acá es donde le damos todas las opciones de lo que estamos buscando. El NOT es para excluir, dejar afuera a determinado tema. And hace la inclusión, la intersección, perdón. No la inclusión, sino la intersección. Es decir, cuando dos universos se solapan en una misma parte, que ese es justamente el núcleo de lo que estoy buscando. ¿Hasta acá bien? Muy bien. Pero como les dije, a mí me gusta asustar a la gente. Entonces les cuento que hay algo que se llama tesauros. Es una herramienta que inventamos los bibliotecarios para justamente mejorar la recuperación de información en bases de datos. En realidad la inventamos originalmente para lo que eran las bibliotecas, pero por supuesto eso se aplicó a las bases de datos. Sí, básicamente para lo que sirve es esto, para eliminar sinónimos y homónimos. Imaginemos el caso, como está acá en la diapositiva, yo estoy viendo en una base de datos que es eh, multidisciplinaria, como es Scopus, eh, entonces si yo le pongo virus a Scopus, me va a traer virus biológicos, virus informáticos y indistintamente. ¿Sí? Y lo otro es para justamente eliminar la sinonimia. Es decir, esto que decíamos recién, ¿cómo le vamos a decir a América Latina? ¿América Latina o Latinoamérica? Bueno, lo que establece el vocabulario controlado de una base de datos es decir, bueno,
por convención, a esto lo vamos a llamar así. Entonces, no importa qué lenguaje haya utilizado el autor de un texto, cómo lo haya llamado, si lo dijo Villas Miseria o Barrios Populares, yo si utilizo el eh, término del tesauro para recuperar la información, los voy a recuperar igual. No importa cómo el autor lo haya escrito. ¿Me siguen en esto? ¿Sí? Bien. Y por otra parte, también nos da una estructura jerárquica para recuperar información. ¿Cómo es esto de de la estructura jerárquica? Imaginemos, como les decía yo recién, yo estoy buscando, a ver, mm, bien, reformas agrarias en América Latina, ¿sí? O antecedentes de reformas agrarias en América Latina. Muy bien. Entonces le digo a la base de datos, dame América Latina y dame reforma agraria. Y me va a traer. Pero de golpe me va a traer, qué sé yo, reforma agraria en Perú. ¿Por qué? Justamente porque como yo utilicé los términos de recuperación del tesauro, del vocabulario controlado de la base de datos, recupero jerárquicamente. Si yo pongo América Latina, va a considerar que América Latina es un término más general que Perú, ¿sí? Que son temas más específicos. Entonces, si yo pongo América Latina, voy a recuperar Perú, reforma agraria en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en donde sea. O todo América Latina. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Preguntas sobre eso? Yo sé que este es el más complejo, pero en un ratito nos vamos a poner a trabajar un poco con la base de datos y ahí vamos a ver bien cómo es que funciona. Para que, o sea, no quede esto solamente en el aire agarrado con alfileres. Perdón, entonces, en este caso que vos estás comentando, en esta situación sería, por ejemplo, si yo busco historia del trabajo social, me va a aparecer historia del trabajo social en general. Exacto. A mí me interesa la historia social de, de Cava, por ejemplo, tengo que ser más específica para que... Si vos querés ser muy específica, podés poner trabajo social en la ciudad de Buenos Aires. Ok, perfecto. Pero si Ahora pongo bien, solo historia del trabajo si vos, social, me va a aparecer en general. claro, pero si vos pones Argentina y trabajo social, te va a aparecer también la ciudad de Buenos Aires. Ok. Ah, ¿Se entiende? perfecto. No al revés. Si yo pongo, qué sé yo, provincia de Santa Fe, no me va a aparecer datos de Argentina. Me van a aparecer solamente hacia abajo. ¿Se entiende? Esto es el truncamiento, se llama. Esto es una forma de recuperar todo lo que tenga con una desinencia. ¿Sí? En este caso, por capricho también, y porque es más fácil encontrar ese ejemplo, puse psico y el asterisco. El asterisco suele ser el signo que generalmente se utiliza para el truncamiento de las bases de datos, aunque no en todas. Si no se usa el asterisco, muchas veces se utiliza el signo del dinero, ¿no? La S cruzada. Pero si yo pongo psico y trunco, voy a recuperar psicología, psicólogo, psicológico, psicosocial, psicométrico, bla, 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 bla. ¿Se entiende? No puedo truncar hacia atrás. No puedo ponerle logía con un asterisco adelante y que me recupere todo lo que haya antes. Solamente la desinencia. Esto también nos evita después que nos saltemos palabras. Imaginemos que estamos buscando, bueno, cuestiones relacionadas con la salud mental. Entonces, en vez de poner
Psicología, or psicólogo, or psicológico, or psicológicos, que el plural también, o pongo psico, trunco, y ya sé que todas esas palabras es como si las estuviese trabajando, la base de datos. Y esto es lo que quería contarles un poquito por cómo funciona la estructura jerárquica del vocabulario controlado. Perdón, ¿eh? Fíjense, sociología es un concepto más general que la sociología del trabajo. A su vez, dentro de sociología del trabajo existen conceptos más específicos como relaciones laborales o división del trabajo. Entonces, si yo pongo sociología, voy a recuperar división del trabajo, pero estoy siendo demasiado general. Entonces, me va a recuperar junto con división del trabajo un montón de otras cosas que también son sociología, como inclusión escolar. La idea es encontrar el nivel adecuado del término que vamos a utilizar para recuperar información del tesauro. ¿Se entiende? Bien. Fíjense, bueno, esto era lo que les mostraba de los operadores. Fíjense el truncamiento. Yo puse neoliberal y estoy recuperando neoliberalismo, neoliberal y abajo neoliberalism. ¿Sí? Ven como de esta forma yo ya directamente cubrí un montón de palabras directamente en una simple ecuación. Y acá es donde estoy utilizando el término del tesauro. En este caso, social media. ¿Sí? Muy bien. Yo le digo, dame del término del tesauro medios sociales y me los recupera acá en el título. Acá abajo, fíjense el artículo que está en el medio, me lo dice porque alguien le puso el sello social media. ¿Sí? Y el último de todos habla de Twitter. Yo no le pedí Twitter, le pedí redes sociales, básicamente. ¿Sí? Pero me trajo Twitter. Entendió perfectamente de qué estoy hablando. Aunque el autor hablaba de Twitter, alguien le puso la etiqueta. Este artículo de revista habla de redes sociales. Pum. ¿Se entendió? Bien. Entonces, ahora sí voy a salir un poquito eh, de la presentación del PowerPoint, porque lo que quería es mostrarles cómo funciona esto en la vida real, en las bases de datos, y contarles cómo pueden ingresar ustedes a las bases de datos. Lo principal es que, como todos estos recursos de los que estamos hablando son generalmente emprendimientos comerciales, son pagos y alguien los paga. En el caso de los que vamos a ver, están pagados justamente por el Estado, que los viene suscribiendo hace algunos años. Cada vez son más chicos, cada vez se le da menos bolilla a la biblioteca electrónica y la Universidad de Buenos Aires también, que con su cada vez menor presupuesto, cubre cada vez menos recursos electrónicos. Pero la idea es mostrarles los que sí tenemos disponibles. Para eso me voy a compartir la pantalla y voy a estar en la web, No, ¿sí? estoy libre, ¿eh? Ya terminé. Bueno, Natalia, tenés el audio abierto. Ay, perdón. No pasa nada. por favor, faltaba más. Bueno, justamente. Esto es el sitio web del SISBI. El SISBI es el Sistema de Bibliotecas e Información de la Universidad de Buenos Aires.
Es un organismo que depende del rectorado y que tiene como función coordinar la compra de estos recursos para todas las bibliotecas de la UBA y para coordinar el trabajo de las bibliotecas de la UBA. ¿Sí? Si ustedes ingresan al sitio del CISBI, van a encontrar muy fácilmente, tienen acá abajo, bases de datos académicas, ¿sí? O, si no, recursos digitales, bases de datos académicas. Desde ahí buscan las de interés de ustedes. Por supuesto, quiero creer que son las de ciencias sociales, así que nos vamos para allá. Muy bien, estamos en la categoría ciencias sociales y puedo seleccionar temas en particular, pero no vamos a hacer eso. Les voy a mostrar algunos de los recursos que son justamente los más difíciles de obtener porque necesitan hacerlo a través de la red UBA. No van a poder hacerlo desde sus casas. Se ingresa por IP de la Universidad de Buenos Aires. Acá estamos viendo... mm, Perdón, y es ¿Cómo? lo que me da curiosidad porque solo se puede desde la Ahí web. escucho muy mal. Primero, Acerca, Lu, tu voz al micrófono porque no se te escucha bien. ahí se escucha mejor. Sí, más o menos, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Ahí puso en el chat que va a escribir la Ah, ok. consulta para. Bien. ¿Por qué solamente desde la red UBA? Justamente porque son recursos que el Estado Nacional brinda a universidades nacionales, a entidades científicas y alguna que otra, al CONICET, por ejemplo, y alguna que otra institución, una universidad privada que a su vez presta algún recurso como contraparte. Entonces, como todos estos recursos no son caros, son extremadamente caros, la única forma de adquirirlos es pagándoles a esta gente, que es cualquier cosa menos buena gente, y solamente se accede desde la UBA. Pero, a ver, perdón, yo porque algo hice mal acá y no estoy encontrando lo que quería mostrarles, pero, a ver, me voy acá, Latin States, ujú, está bien, estoy viendo que están organizados alfabéticamente, así que nos vamos para acá. Ujú. No estoy encontrando lo que quería. A ver si lo busco en el buscador. Bueno, ¿saben qué? La mala noticia es que nos sacaron la base de datos. Bien, no importa. Vamos a trabajar con alguna de acceso abierto. Algunas hay todavía, estoy viendo, pero qué horrible es cuando hacen estas cosas y no avisan. No, no, la eliminaron. Bien, ok, no importa. Vamos a entrar acá, por ejemplo. Vamos a ir a cielo. Vamos a cielo directamente y nos ahorramos todos estos problemas. Cielo es o nació
pretendiendo ser una biblioteca electrónica en línea. ¿Sí? Tiene, justamente, colecciona las revistas de muchos, de casi todos prácticamente los países de América Latina y el Caribe, y también se han sumado recientemente, bueno, España y Portugal, y también algún que otro país de África. Pero esto es algo ya muy incipiente, hace muy poquito que está Sudáfrica. Lo importante es que en cada uno de estos sitios ustedes van a encontrar todas las revistas que Cielo indiza. Por ejemplo, puedo pedir una lista alfabética de las revistas editadas por Cielo. ¿Sí? Eh, Imaginemos, vamos a esta, vamos a Delito y Sociedad, que es una revista de la casa. Podemos ver todos los números, ¿sí? Entonces, seleccionamos el año, el volumen y el número de fascículo. Y cuando ahí entramos, tenemos el texto o el PDF, como querramos. Imaginemos que vamos para acá, tenemos todo el texto. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo buscamos? Porque hasta ahora no les mostré bien eso, pero es que no estoy encontrando las bases de datos, por lo cual se me complica un poquito hacer la búsqueda. Ok, vamos de nuevo a Cielo. Vamos Voy a hacer un experimento, ¿eh? No, claramente no se pagó la suscripción, así que estas bases de datos dejaron de existir por el momento. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Perdón, ¿eh? Bien, ni siquiera ellos saben que se cayó el acceso. Qué bien. Bueno, odio que pasen estas cosas. Ustedes disculpen, pero la idea era mostrarles el uso de las bases de datos y estas bases de datos desaparecieron. En una época no muy lejana, es decir, el año pasado teníamos esto, ¿eh? Créanme si se los digo. Quiero buscar alguna base de datos que me permita mostrarles cómo funciona la búsqueda. En el chat, Daniel, una compañera pregunta si Cielo es Open Access.
Sí, exactamente. Todas las revistas de Cielo son de acceso abierto, lo cual es una enorme ventaja. Bien, acá tenemos un sistema de búsqueda. Esto es para el Happy, es el eh, Hispanic American Periodicals Index. Es decir, es un índice de revistas hispanoamericanas. Imaginemos como recién que buscábamos delito y sociedad. Bien, esto me sirve para hacer una búsqueda. Nuevamente, imaginemos, vamos a ponerlo así. América Latina por, lo saco. Daniel, mira, Sí, ojalá yo hubiese tenido la información que me estás dando ahorita, porque cuando estaba haciendo mi tesis de grado, eso fue una locura. O sea, nadie, o sea, el tutor menos, más o menos algunas cosas. Y bueno, la verdad es que en comparación, no quiero comparar porque siempre uno va de un sesgo, pero de verdad yo siento que por lo menos mi escuela me abandonó y además con un tema que yo necesitaba tanto apoyo, que era el tema de los niños y las niñas de la calle. Y esta información me está ayudando un poco como para primero saber otras fuentes para encontrar. bien. Entonces, Me bueno, me alegra agarra. saber que esta charla puede ayudar a alguien a resolver problemas de búsqueda de información. Sí, sí. La idea es que, Lamentablemente ahorita estoy en una clase de inglés, pero estoy como en tres cosas. bien. Bueno, acá le estoy diciendo a la búsqueda del Happy que busque América Latina o Latinoamérica. Vamos a ver qué me hace. Latinoamérica, Latinoamérica, bla, 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 bla. América Latina. ¿Ven cómo funciona? Si yo pido, por ejemplo, en la búsqueda avanzada, a ver, recién decías, habían puesto como ejemplo historia del trabajo social, ¿verdad? Yo voy a poner Sí. historia and trabajo social. Y vamos a ver qué trae. Mm, claro. Trabajo social, perdón, vamos a hacerlo así. Vamos a reformular. Esta base de datos, ustedes disculpen, pero nunca la uso. Pero vamos a ponerlo entre comillas, porque si no, me parece que está entendiendo que, que son términos separados y los está buscando por separado. Ahora sí me gustó. Fíjense los resultados. Las trabajadoras sociales en la década del 30. ¿Es historia del trabajo social? Etnografía económica de los tacos callejeros en México, el caso de Monterrey, no sé. Adiós, señorita asistente, construyendo la historia del trabajo social en Chile. ¿Funciona o no funciona? La Bastante del bien. medio es sospechosa, pero las otras dos La sí. del medio, Sí. esto es lo que los bibliotecarios también llamamos ruido, ¿sí? Todas las búsquedas traen ruido, es decir, conceptos que justamente la lógica los encuentra fuera del lugar donde corresponden. De todos modos, yo quisiera ver qué son los tacos callejeros. Ah, no, pero no es México, tiene que ser la comida de la calle. La venta de ambulante de alimentos, bueno, no sé por qué apareció trabajadores sociales. Historia del trabajo social. Pero los otros dos sí, definitivamente. Ujú.
Esto es Happy, el Handbook of, ¿cómo era? Hispanic American Periodicals Index. Yo nuevamente lamento que estemos con algunas herramientas que se hayan caído y que no sabíamos que estaban. Pero acá estamos con Eric. Eric es una base de datos especializada en educación, ¿sí? Estoy viendo que tiene un tesauro, ¿ven? Entonces, busquemos términos del tesauro a los únicos efectos de ver cómo funciona esto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un término de educación. Higher Education, ¿será? Me muestra un resultado. Me meto, Higher Education. Fíjense la estructura del tesauro. Me está diciendo, esto cuelga de un árbol jerárquico que es educación postsecundaria, ¿sí? Me dice que como términos subyacentes, es decir, como términos jerárquicamente dependientes de Higher Education, está Graduate Studies, Postdoctoral Education y Undergraduate Studies, ¿sí? Y que use este término en vez de educación avanzada, decanos de colegios, educación privada superior o educación superior pública. El úsese esto es eso que yo les decía. Si el sistema dice que el término va a ser América Latina, nos va a decir, bueno, si yo pongo Latinoamérica, me va a decir, no, usa América, Latinoamérica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El funcionamiento del tesauro? Ok. Si hay preguntas, por favor, no duden en hacerlo. Pero lo importante es que yo tengo este término, ¿sí? A ver cómo lo selecciono desde esta base de datos que, como les dije, Search Collection using this descriptor. Descriptor es descriptor, que es el término que nosotros le damos a las palabras del tesauro. Entonces, bajo el descriptor Higher Education, me está poniendo, fíjense, y acá estoy ya recuperando información, ¿sí? Yo quería mostrarles en la diapositiva, voy a volver a la diapositiva, justamente permítanme esto, disculpen, quería que pudieran ver las bases de datos tal como funcionan. ¿Están viendo la presentación ahora? Sí, sí, se ve. Perfecto. Lo importante es esto, y esto, ahora que no nos escucha nadie. Ah, sí, perdón, veo una mano levantada, Geraldine, sí, te escucho. Sí, los desauros son los descriptores acordados, digamos, como los DEX en ciencias de la salud. ¡Ey! Alguien que conoce Lilacs. Sí, por Sí, supuesto, exactamente. Muy bien, trabajas en salud. sí. Y tenemos Exacto. entonces como catálogos de estos descriptores. Exacto. Vos, depende de la base de datos donde vayas a buscar, los vas a encontrar justamente en diferentes lugares. Recuerden recién cuando vimos el de Eric, que era la base de datos de educación, decía Thesaurus. Acá dice, eh, perdón, esto era en el SOSINDEX, busco el DE.
me da una opción para ir a ese menú. A ver si lo tengo acá. ¿Ves? Sí. Antes teníamos esto, el Academic Search. Yo seleccionaba la base de datos, ¿sí? Y esto es cómo funciona Scopus. Perdonen que les cuente esto, pero les voy a, ahora que no nos escucha nadie, ¿sí? Eh, Está bien, oficialmente ustedes no van a poder entrar ahí. Ahora, si necesitan algo, acérquense a la biblioteca, porque a la hora de conseguir las cosas, aunque sea de formas no del todo claras, los bibliotecarios somos más viejos que los piratas. Así que si necesitan algo en particular, podemos hacer una búsqueda avanzada. Pero lo que quería mostrarles era cómo funcionaba también Scopus, ¿sí? Cómo dentro de una búsqueda donde yo le digo, dame inteligencia artificial y ciencias sociales, me encuentra 11.253 citas. Si busco a un autor, como por ejemplo a Zizek, que es un autor muy leído en la facultad, me da las métricas que tiene Zizek, es decir, cuántas veces, o sea, Zizek, según Scopus, fue citado 2.466 veces, 152 de sus publicaciones fueron citadas y tiene un índice H de impacto de 21. ¿Qué es esto? Cada vez que alguien publica un artículo, tiene que poner la cita bibliográfica. Y eso se cuenta. Y las bases de datos lo cuentan. Entonces, cuando una persona tiene determinada cantidad de citas, se le establece un índice H. Y uno puede buscarlo en Scopus. Tratemos todos de que esto vuelva a todas las universidades públicas, pero una vez más, si necesitan buscar su propio índice H o su factor de impacto, no duden en acercarse a la biblioteca o en escribirnos y podemos intentar localizarlo. Hay modos de hacerlo. Ahora les voy a mostrar uno que ni siquiera es pago. Esto era solamente que quería mostrarles las bases de datos. Mi mail está ahí no de adorno, es porque realmente recibo cualquier consulta que ustedes quieran hacer, siempre las respondemos, siempre sistemáticamente, así que no duden en hacerlo, ¿sí? Y volvemos a ver si puedo mostrarles algún otro recurso. Acá estábamos viendo el Eric, pero el Happy ya lo vimos. Ujujú. Yo quería ver si... veamos, por ejemplo, el cielo, que habíamos visto recién. En cielo yo también puedo hacer una búsqueda, como si fuese una base de datos. ¿Sí? Búsqueda de artículos me voy. ¿Vieron lo que apreté? ¿Cómo llegué acá? O sea, entro a cielo, estoy en cielo Argentina y no es la idea. La idea es ir a cielo. Cielo.org. ¿Sí? Bien. Me voy a búsqueda avanzada porque no vamos a usar ese buscador ahora que ya hemos escuchado al bibliotecario hablando pavadas durante más de una hora. Así que ahora nos vamos a la búsqueda avanzada. Ya somos, muy bien. Entonces, Buenas, acá, ¿se escucha? sí, por supuesto. Sí, ¿qué tal? Quería consultar antes que se pase largo, ¿cuál Por era favor. tu mail? Así ya no estamos en contacto por cualquier tipo de dudas. Lo voy a poner en el chat, así les puede resultar más fácil copiar y pegar directamente. Buenísimo, Es gracias. recommande arroba sociales punto uva punto ar.
Este, también pueden escribir a refer@sociales o a refer2@sociales.uva.ar. Les cuento por qué. Este es el mío personal. Yo, la verdad es que a veces estoy un poco atareado y puedo demorar en responder. Pero en Refer y en Refer 2 están los bibliotecarios referencistas de la biblioteca. Los referencistas son los bibliotecarios que se encargan de responder preguntas. Exacto. Como por ejemplo, ¿dónde encuentro algo sobre el uso de arado de reja en Inglaterra en el siglo XIII? ¿Sí? Es muy difícil que yo tenga un libro o que imagine un libro para buscar en el catálogo. Bueno, pero los referencistas saben encontrar información sobre esto. Así que a ellos también les pueden escribir. Refer es para Micaela, que está de mañana. Refer 2 es para Juan, que está por la tarde. ¿Sí? Son bibliotecarios universitarios, graduados, son gente que conoce muy bien su trabajo, así que pueden confiar en él. Pero volviendo al uso de las bases de datos, ¿sí? Yo puedo decirle a la base de datos, a ver, busquemos otra vez historia del trabajo social, me gustó. Entonces pongo trabajo social en título, por ejemplo, ¿sí? E historia. Y le digo que lo busque. Acá me está haciendo, ay, qué nada. Cambiaron estos también, pero mucho mejor. Ahora sí, miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer trabajo social and T, dos puntos, historia. Esto es para que vean que cada base de datos tiene un lenguaje de recuperación diferente, ¿sí? Acá le estoy pidiendo a la base de datos que me busque dentro del título las palabras trabajo social e historia. Y ahora sí le doy buscar. Mm, Acá encontró trabajo y social, aunque trabajo y protección social, e historia. Tal vez no sea lo más, otra vez es ruido, digamos, ¿sí? Que les decía. Pero fíjense, aportes para recuperar una historia de la perspectiva feminista, la formación del trabajo social en la Universidad de Rosario. Trabajo social y el octubre chileno. Sobre Andrea Andújar, Laura Caruso, bla, 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 estudio de historia social del trabajo. Acá me lo invirtió, otra vez es ruido. Invirtió los conceptos. Clase, raza e historia social del trabajo en Brasil. Bien, acá pueden utilizar todos esos descriptores. Solamente hay que familiarizarse con el lenguaje de recuperación de la base de datos. Como, repito, eh, Scopus, perdón, Cielo es una base de acceso abierto. Ustedes pueden ingresar ahora mismo y poner en práctica esto que les estoy diciendo. Cuando quieren ver un artículo para ver si les sirve o no, entran, ¿sí? Van a encontrar siempre, en primer lugar, la cita bibliográfica, ¿sí? Temas y debates es la revista, número 45 suplemento 1 del 2023. El título en inglés, todos los autores y su filiación, el resumen y el resumen en inglés, y después sí, pasamos ya al texto. O directamente pueden acceder al PDF o, por ejemplo, pueden descargar la cita bibliográfica. ¿Sí?
pueden exportarla a los diferentes gestores de referencias bibliográficas que usan. Ustedes, en general, ¿qué gestor de referencias bibliográficas utilizan? Esto es una pregunta capciosa. APA, Sí, ya la sabía. 7, ¿Cómo? la séptima edición de APA. Pero eso no es un gestor, eso son unas normas de citas bibliográficas. Ah, ok. Los gestores de citas bibliográficas son, es un software que te permite capturar la referencia bibliográfica e insertarla en el texto de tu documento. Y insertas la cita y al final te la ponen en la bibliografía. Eso se da en otro taller que no es este. Pero la buena noticia es que para ese no tienen que hacer nada más que pedirlo y lo hacemos, igual que como hacemos este. ¿Sí? Eso sí, el arancel de ese taller es el doble que el de este. El año pasado, para contarle a los integrantes de estos grupos de investigación, se hizo el taller. Se desarrolló con la edición, Con digamos, Sotero. la convocatoria del año pasado. No tuvimos la oportunidad de grabarlo, pero seguramente lo vamos a poder repetir pronto. Sí, y yo lo que sí voy a hacer, y me comprometo para la próxima, es, bueno, actualizar mi PowerPoint porque estoy viendo que todas las bases que teníamos suscriptas ya no están suscriptas, lo cual no debería sorprenderme. Mm. Pero de todos modos, espero que les haya servido el concepto de cómo se busca la información y cómo combinar los términos para recuperar con un poco más de precisión en todo este mar de, de líos que es la búsqueda bibliográfica. Un último detalle. Quería, sí, permítanme compartir un segundito pantalla para que pueda mostrarles justamente cómo pueden buscarse, ¿sí? Eh, por empezar, vamos al Google Scholar, ¿sí? Sí. Vamos ahí. Muy bien. Yo acá puedo ver mi perfil, que yo puedo crearlo, ¿sí? De hecho, a ver, las herramientas acá no me... acá estoy yo, sí. Este es el mío, puedo ver mi perfil. Pero imaginemos que yo voy a buscar a alguien, ¿sí? Por ejemplo, ¿conocen a una tal Ana Josefina Arias? ¿La tienen? ¿De algún lado les suena? Podemos ir al perfil de Ana Arias, vemos sus datos de filiación y acá tienen las métricas de sus trabajos como han sido citados. Me dice Google académico que fue citada 477 veces, 299 desde 2019 y que su índice de impacto H es debe ser de 9 actualmente. Y es más, me dice cuántas publicaciones ha tenido en los últimos años, con un gráfico. Y una pregunta, que haga ese recuento de las citas, ¿son de los textos que están publicados en, en esta base de datos? En las diferentes, ¿se entiende la No, pregunta? Google Académico teóricamente es sumamente... A ver, este es el problema. Este tipo de cosas, eh, cada herramienta que vos utilices para determinar tu perfil académico, te va a dar información ligeramente diferente porque depende de qué es lo que revisan y qué no.
Google Académico revisa algunas cosas, acá casi todos son, lo cual no es raro porque Ana Arias generalmente ha publicado más libros que artículos de revista, me parece. Y estamos encontrando elementos de las dos cosas. Por ejemplo, este es un artículo de una revista, dice revista Marcosur de Políticas Sociales, pero el de arriba es claramente un libro. Eh, Esas cosas las cuenta. No sé de dónde, no sé cómo Google lo encuentra, pero encuentra esas citas, ¿sí? Ahora bien, los sitios como Scopus, que establecen el índice H de cada autor también, seguramente el índice H de Ana Arias, según Scopus, debe ser ligeramente diferente, porque analizan, por ejemplo, van a centrarse casi todo en lo que son sus artículos de revistas, más que en los libros. Pero bueno, es una cosa de la base de datos. Pero esto es para ustedes, como les había hablado de esto, para que lo vean, también lo podemos eh, después dar en otra charla más específica sobre esto. No sé si quedaron más preguntas. ¿Hay algo en el chat? Sí, Geraldine, sí, en que te puedo responder. Ah, no, solo para decir que Gise y bueno, y vos también mencionaron la capacitación del año pasado de Ujú. Sotero, y sí, Sí, está grabada, ¿viste? Quedó grabada en el canal de la facultad, en la caja de herramientas. Nada, como para bien. quien quiera ir. Igual, nuevamente les cuento. O sea, una cosa es ver el video, porque aparte, para eso ni siquiera necesitan eso. Ponen en YouTube tutorial eh, de Sotero, y van a encontrar otros. Lo interesante de que los hagan con nosotros es que nosotros vamos a poder responder sus preguntas en el momento, ¿sí? Y como les decía, estas son actividades que cuestan el doble de lo que costaron el año pasado financieramente, que el año pasado no costaron nada, así que ustedes imagínense lo que va a ser el doble de eso, ¿sí? Cuando quieran, juntan un grupo, como el de hoy. Hoy tenemos 9 personas acá, para mí es un montón. Con menos los hacemos. Hacemos otro taller de citas. Ustedes pueden ver toda nuestra oferta de talleres en la página web de la biblioteca. Lamento que me haya salido mal esto de mostrarles las bases de datos que ya ven que ni siquiera la misma biblioteca electrónica del MinSit se enteró que ya no los estaban pagando. No nos avisaron, así que entré como un chorlito, pero bueno, cuando reitero que si necesitan algún artículo de revista, de esos que les está pidiendo que les pasen la tarjeta de crédito, antes de pasarles la tarjeta de crédito, pregunten en la biblioteca. No hace falta ni siquiera que nos golpeen la puerta de la biblioteca, o sea, hasta nos pueden mandar un mail, ¿de acuerdo? Este, Bien, una última consulta, creo que ya lo mencionaste igual, pero se me sí, pasó. ¿Cuál es la página oficial de la biblioteca en donde podemos ver estas cosas? no La la oferta. mencioné, no la mencioné, pero gracias por la pregunta, así que comparto pantalla y les muestro. Dale, fantástico. Porque está buenísimo. Yo también conocí un montón de lugares en donde buscar bibliografía y es genial, va a la hora de investigar o mismo de hacer los parciales y qué sé yo. Bueno, el sitio web es un poco difícil de recordar. Es Biblioteca Sociales UAR, ¿sí? Dentro del sitio de la biblioteca, ustedes tienen acceso a nuestros catálogos, el de libros y el de revistas, al repositorio institucional, donde están los trabajos o sea, las tesis, las tesinas, los PIC de investigación de trabajo social, las tesinas de trabajo social que están empezando a llegar, las revistas de la facultad, en fin, libros y documentos que edita el Instituto Germani, libros que editan docentes de la facultad. Hay un montón de recursos, todos se buscan de forma muy similar. Sí, perdón, Geraldine, sí.
Sí, quería saber si en todas las bases de datos está la posibilidad de generar las alertas, porque eh, sé No, que algunas que he visto sí, pero no sé si es un común para todas. no, no es común. Esas son cosas que hacen las bases de datos más sofisticadas como PubMed, como algunas probablemente de Ovid, pero no, lamentablemente no. Lo que sí hay una cosa que los bibliotecarios hacemos también a veces es que cuando alguien está siguiendo un tema, nos dice, cada vez que aparezca algo sobre este tema, necesito que me avisen. Entonces nosotros hacemos eso, o sea, eso lo hacen los referencistas justamente. Cada vez que llega a la biblioteca algún material relacionado con la búsqueda mía, me mandan un aviso. Pero acá dentro del sitio tienen en servicios, cursos, dentro de cursos van a encontrar, bueno, todos los talleres que ofrecemos. Esperemos que alguno más les pueda agradar. Y como les dije, cualquier duda que tengan, no dejen de consultar con nosotros eh, en persona o por mail, que siempre va a ser un gusto recibirlos. Eh, Me disculpo por la falta de las bases de datos como pensé que íbamos a tener. Prometo actualizarla lo antes posible. Si no hay más preguntas, ya los saludo. Muchas gracias por su atención. Creo que fue contundente y muy claro, Daniel. Agradecerte nuevamente, agradecer a todos y a todas quienes, bueno, se dieron este tiempo. La verdad que me parece que por las preguntas que fueron saliendo, hubo mucha atención y sin duda enriquece la tarea que tenemos por delante. Y bueno, como decía Geraldine, que la verdad que me lo recordó, seguramente este video junto con el otro va a estar disponible para los compañeros y compañeras de los grupos de investigación que hoy no pudieron participar. Eh, Así que vamos a difundir eso, los correos electrónicos, la página de la biblioteca, bueno, toda la información que es súper útil para, bueno, para la tarea que nos damos en el marco de la investigación. Así que gracias nuevamente y gracias a todos No, por gracias a estar ustedes acá. por escucharme hasta ahora y bueno, espero verlos pronto, si no por acá, en persona. Hasta luego, gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Hasta gracias. luego.